Hola, ¿qué tal? ¿Alguna vez has tomado decisiones sin evaluar los posibles riesgos y cuando te das cuenta te ves sorprendida en consecuencias que no esperadas? Bueno, esto sucede a que muchas veces no evaluamos posibles escenarios. Este es un paso muy importante cuando estamos trabajando en cómo superar la infidelidad, así que quédate con nosotros. Hola, ¿qué tal? Y bueno, estamos en el quinto paso. Ya dijimos que algunos pasos pueden ser un poquito antes, dependiendo de la naturaleza de la situación. Pero cuando ya hemos bajado la intensidad de las emociones, ya hemos gestionado el dolor a través de la terapia narrativa, de escribir, de verbalizar, entonces, hasta entonces, ya estamos en condiciones de poder evaluar posibles escenarios. ¿Qué quiero decir con condiciones? Si, por ejemplo, yo les invitara a ustedes el día de mañana a correr 20 kilómetros en un maratón, sin duda muchas o muchos de ustedes me dirán, no estoy en condiciones. Pero si usted me da 4 años, seguramente que entonces voy a habilitarme, yo voy a ejercitarme para poder correr 20 kilómetros. Eso es lo que tratamos de decir cuando hablo de estar en condiciones. Recuerdo una mujer que acababa de sorprender a su esposo en adulterio y entonces él se arrodilló y le dijo, perdóname, perdóname, y ella no sabía qué hacer. Ella me dijo, yo hubiera querido decirle que sí, pero mi dolor no me dejaba ni siquiera entender qué estaba pasando. Entonces los días continuaron y el esposo le decía, me tienes que perdonar y me tienes que perdonar y me tienes que perdonar. Y ella ya se sentía muy mal porque no sentía el deseo de perdonarlo. Y bueno, es que no sentía el deseo o no hubiera querido perdonarlo. Pero cuando una persona está en una situación de ese tipo, de esa naturaleza, no está en condiciones de perdonar. Bueno, también nosotros no estamos muchas veces en condiciones de tomar una decisión inmediata. Necesitamos entonces que nuestro cerebro pueda gestionar la emoción para ahora sí ver posibles escenarios. ¿Qué quiere decir posibles escenarios? Bueno, posibles escenarios es poder evaluar todos los riesgos de una decisión. Por ejemplo, si yo decido separarme de mi cónyuge que me ha sido infiel, ¿cuáles serían los riesgos que yo voy a enfrentar? Los riesgos reales. Bueno, es posible que no me quiera pasar una manutención para mis hijos, o es posible que sí, o es posible que mis padres no me apoyen, o es posible que sí. Tenemos que empezar a evaluar posibles escenarios, pero cuidado, esta evaluación de posibles escenarios tiene que ser asistido. ¿Por qué? No podemos recomendar la misma reacción o respuesta a una infidelidad de una situación donde hay niños pequeños, donde la mujer no es económicamente autónoma. No es la misma decisión que pueda tener una mujer que es económicamente autónoma. Eso es por un lado. Por otro lado, se tiene que evaluar lo que está sucediendo en la infidelidad. No es lo mismo evaluar, por ejemplo, que el esposo tuvo un affair con alguna sexo servidora y que solamente fueron 2 veces y que fue una situación pues de mucho riesgo, a un esposo o una esposa que ya lleve 1 año y medio con un amante. No es lo mismo. No quiero decir que no sea infidelidad, lo es, pero tenemos que saber evaluar el grado de culpabilidad. ¿Qué es esto? Por ejemplo, si ustedes fueran jueces y tuvieran a un niño de 10 años que robó un pan porque no había comido 2 días, y tenemos de este lado a Hitler que mató 5 millones de judíos, bueno, ambos violaron la ley, ¿estamos de acuerdo? El niño violó la ley robando y Hitler violó la ley matando, no directamente, pero por su orden.
Entonces, no podemos evaluar al niño, ponerle 50 años de cárcel y a Hitler ponerle 3 años de cárcel. Eso sería injusto. Tendríamos que evaluar el grado de responsabilidad. ¿Por qué tendríamos que ponerle al niño un tiempo menor? A lo mejor de 3 días, a lo mejor de 1 semana, o solo que pague lo que robó, o meterlo a tutela de menores, no sé, 72 horas, no sería lo mismo que a Hitler. También cuando hay una infidelidad, tenemos que evaluar el grado de responsabilidad de aquel que cometió la falta. Por ejemplo, recuerdo un caso de un hombre que ya tenía un tiempo teniendo una amante, pero él fue con un consejero espiritual y le dijo, se acusó, como dicen, él declaró lo que estaba haciendo, él se sentía muy mal y entonces el consejero le dijo pues que lo dijera a su esposa, ¿verdad? No fue sorprendido, él dijo, he estado haciendo esto, yo me siento muy mal, las veces que yo he salido tarde ha sido por esto y yo te he mentido. Cuando tenemos una situación de esas, el grado de responsabilidad se tiene que evaluar. No es lo mismo que un cónyuge al que se le sorprende. Y no es lo mismo si el que ha sido sorprendido se declara todo lo que ha pasado o lo niega. Es por eso que necesitamos determinar qué acción vamos a implementar, qué acción vamos a hacer cuando estamos frente a una infidelidad, porque no es lo mismo para todas las infidelidades. Tenemos que evaluar las variables, en qué tiempo, cuánto tiempo lo hizo, cómo contribuí yo. No es nada más, pues ya nos quedamos y le vamos a echar ganas, o sabes que yo me voy, ya no quiero nada contigo. De verdad que tomar una decisión cuando se ha enfrentado una infidelidad se tiene que tomar una decisión calculada con todas las variables en la mesa para poder estar seguros de lo que vamos a hacer a futuro. Muchas mujeres, muchos varones han tomado una decisión en el calor, con las emociones que los han rebasado y entonces al tiempo se dan cuenta que cometieron un grave error o a veces se dan cuenta que pudieron haber tenido o elegido otro escenario si se los hubieran puesto frente a ellos. Por eso es que uno de los pasos y uno de los consejos y una de las sugerencias para poder saber cómo superar una infidelidad es: ¿qué es lo que voy a hacer teniendo todas las variables enfrente? ¿Cómo sucedieron las cosas? ¿Qué respuesta tengo que dar yo? Y ser evaluado, y yo recomiendo que sea evaluado por un terapeuta. Yo soy Patti Lapuente y estamos juntos edificando el carácter. Nos vemos en el próximo video.